Y entonces varios de los asistentes al día siguiente, a los 2 días, se comunicaron. Eh, lo que, lo que vivimos generó bastante conmoción interna y algunos empezaron a aplicar cosas y a observar otro tanto. Y, y movió bastante, movió muchísimo sentimientos, emociones, analizaron que a su alrededor estaban sucediendo situaciones que habían que ponerle cuidado. Entonces, pues algunos de ellos ya están en sesiones personalizadas, pero lo interesante aquí es ver cómo todo nos ayuda. Todo lo que escuchamos de manera consciente y a nivel consciente empieza a generarnos el deseo de transformar, el deseo de mirar qué más podemos hacer para mejorar y facilitar todo. En la última charla que tuvimos, en el último encuentro, habíamos quedado en, en que íbamos hoy a concluir la parte de lo que sucedía conmigo. Llegamos hasta donde aparecieron los arcángeles y empezaron a explicar absolutamente todo para que yo no perdiera la cordura y pudiera dar un orden y una razón a todo lo que sucedía. A raíz de esto que empieza a suceder y yo empiezo a comprender, todo se transforma dentro de mí y empiezo a sentir fastidio por la gente, familiares, amigos, conocidos, desconocidos. Un fastidio, me irritaban demasiado, pero era a raíz de lo que yo veía, de lo que estaba mirando. Eh, y cometí, en esa época lo llamé cometer el error de decirle a 2 o 3 personas lo que me estaba pasando, y estas personas se encargaron de regar la bola de manera no agradable para mí. Entonces empezó a llegar gente pensando que yo hacía brujería, pensando que yo podía trabajar con cosas malignas, entonces que atraerles el ser querido, que quitarle la moza que tenía el marido, bueno, una cantidad de cosas absurdas que me generó mucho más rechazo porque lo que yo estaba viviendo, unido a que la gente me buscaba, era para cosas como tan, digámoslo, no básicas, sino malucas. Para mí eso era incómodo, era muy incómodo. Entonces, más me quise alejar de la gente, pero era imposible porque en ese momento tenía en el colegio un manejo de 190 estudiantes, cada uno de ellos con sus papá y mamá y demás problemas, más 20 profesores también con sus problemas. Entonces, pretender alejarme de la gente era muy difícil. El proceso de cáncer seguía avanzando bastante acelerado y todo era un caos tenaz. Entonces, en medio de ese caos, se unió un problema familiar gravísimo con mi hermana menor, donde decidimos disolver la sociedad del colegio en no buenos términos y se une todo, el cielo y la tierra, porque tomo una decisión radical donde suelto el colegio, me voy con una mano adelante y la otra atrás. Entro a cirugía de cuello de útero, me hacen la conización, me preparan para las últimas quimio, todo al tiempo. Eso fue para el 1 de diciembre de, ya ni me acuerdo qué año. Y yo prácticamente quedaba con mi locura sola, o sea, con lo que yo veía, con los muertos y con los ángeles que ya los escuchaba.
pero andaba tan perdida, que yo como que ni cuenta me daba que lo que yo tenía a la mano era para aplicarlo en mí. O sea, si tienes a los ángeles y los escuchas y te dicen qué hacer y cómo hacer, pues ¿por qué no los escuchas contigo? Pero el caos mío era tan grande que ni para eso me daba la cabeza. Pero decido empezar todo de cero y me abro mucho más a mis dones. Y empieza el proceso de aprendizaje total, donde empiezo a invocar, empiezo a ayudar gente seleccionando. No atendía a nadie que no fuese remitido, pero lo hacía de manera gratuita. Entonces, energéticamente me estaba desgastando demasiado. Eh, el tema de salud ya empeoró porque ya no era solo cuello del útero. Les estoy contando cosas muy personales que es bueno que las sepan. Todos vivimos cosas fuertes y yo no soy la excepción. Y empezó un problema de cáncer de seno. Entonces, a cirugías con seno, quimios por seno, y decido dar otro paso mucho más gigante. Y es que en ese proceso de escuchar arcángeles, empecé a recibir mucha información de otras dimensiones y de otros temas mucho más amplios. Y digo, bueno, aquí llegó el momento de hacer algo por mí. Y empiezo a entender que el problema no era lo que me había pasado. El problema no eran los otros y lo que generaban los otros. El problema era todo lo que yo había permitido en mi vida y seguía permitiendo. Y dije, ya no más víctima, ya no voy a seguir así. Y voy a poner punto a una parte. Y salgo de Villavo, de una. De Guate, perdón. Dejo absolutamente todo en Guate, todo. Y me vengo a vivir a Villavo. Porque era como el paso que necesitaba dar para empezar a poner límites a lo que me costaba trabajo poner límites. Mis familiares, mis no familiares, necesitaba paz, tranquilidad, no enterarme de tantas cosas. Y como pues desafortunadamente uno no controla bien los sentimientos hasta que sufre, llora y se rasga las vestiduras, pues había que tomar decisiones. Y la decisión fue salir de Ubaté y vine a Villavo. En Villavo se abren más plazas, en lo de los arcángeles, en Villavo empiezo a darle estructura a todo lo que tiene que ver con sesiones y atender gente. Todo esto va acompañado siempre de cosas muy fuertes. Aquí vengo a enfrentar lo que es la brujería, a tener guerra con brujas de manera física, apariciones de brujas. Aquí conozco lo que son los espectros. Aquí, o sea, empieza todo como a tener una dimensión ya más fuerte, más grande, pero la salud empieza a mejorar, ya tengo como esa fortaleza para determinar que sí, que no quiero en mi vida. Entonces, pues cuando tú empiezas a actuar en ti mismo, los resultados empiezan a verse y se ven de manera sorprendente, porque te alejas del drama y al alejarte del drama, pues miras todo diferente, ya no buscas culpables, ya no es lo que te hicieron, sino es lo que yo hice. Y de manera consciente empiezo a analizar y empiezo a hacer los cambios. No es fácil, porque cuando te confrontas a ti mismo, y hace poco lo decía en un video, es porque
decidiste confiar en la única persona viva que debes confiar, que es en ti. Me explico, no quiere decir que no debamos confiar en nuestros pares y en la gente que nos rodea. Podemos confiar en ellos, pero cuando confundimos el significado de la palabra confiar con el significado de la palabra idealizar, todo se refunde, porque ese confiar, dices tú, no, yo confío mucho en ella. No, yo idealicé que podía confiar en ella, pero ella tiene su propio criterio, puede que lo que ella hable, diga, piense o haga no me guste o no me parezca. Y ahí cuando ya te das cuenta que no debes esperar nada de los demás, sino que la confianza debe ser contigo mismo y con lo que tú generaste. Si yo les genero a ustedes confianza, que confíen en mí, es porque yo se los estoy demostrando con lo que yo hago. Entonces ustedes dicen, Paola es de fiar, puedo confiar en ella porque es que ella me ha demostrado que sí se puede. Pero si lo hago así como a ciegas, voy a confiar en ella, pues cuando me quito la venda, no tenía por qué confiar porque usted creó una película que no era. Entonces, cuando ya lo empiezo a hacer, se destapan cosas dolorosas, incómodas, pero ayudan. Y a mí me ayudaron a sanar el cáncer del cuello del útero, porque me quité una venda grandísima donde idealizaba. Cuando da cáncer de cuello del útero, por lo general es por el mal manejo de emociones sexuales, sentimentales y relaciones amorosas, ¿sí? Y esto pasa cuando tú idealizas a tu pareja. Entonces nos enseñaron desde pequeños que la pareja es aquella persona que gusta y con la cual deseas vivir eternamente y caminar eternamente y llevar una relación lo más perfecta posible. Y más encima se unen las religiones que nos dicen por medio de sus libros o las enseñanzas de pastores, párrocos y demás, donde nos dicen que la mujer debe soportar todo lo que su esposo pueda aportarle emocionalmente, bueno, malo, regular, aceptable, no tan bueno, y debe aceptarlo y seguir ahí y ser sumisa y abnegada y todo eso. Entonces, con toda esa cantidad de cosas que le meten a uno aquí, uno termina sintiéndolas así y tú terminas esperando que las relaciones afectivas sean lo más perfectas posibles y eso jamás va a ser. Somos personas totalmente diferentes, mundos totalmente diferentes, pensamientos encontrados, crianzas diferentes y pues obvio que van a haber conflictos. Y ahí ¿quién empieza a sufrir en ese tipo de relaciones? Pues ambas partes, porque están buscando encajar cuando no se trata de encajar, se trata es de ir el uno al lado del otro. Buenas noches, Magda. Pero bueno, esa es una charla de otro tema. Pero el cáncer se viene a curar cuando yo vengo a entender, a aceptar y a confiar en lo que yo siento por esta otra persona que es mi pareja, más no en lo que él sienta por mí ni en lo que yo esperaba que él sintiera por mí. No, yo acepto y digo, bueno, así lo quiero, así lo acepto, así decido seguir, no me atormento más y dejo de esperar a que sea el otro el que me hace feliz y empiezo a aportar de parte mía lo mejor que puedo de manera transparente para la relación. Y voy y me hago el último examen, pero, o sea, yo lo estoy narrando aquí resumido, pero les estoy hablando de un trabajo de 8 años, llorando, zapateando, sufriendo como loca innecesariamente. Y voy al último examen y antes de entrar al último examen, hago lo que le digo a mis pacientes en sesión que hagan.
y es saber pedir, confiar y saber pedir. Y le digo a Gabriel, Gabriel es mi norte, mi sur, mi derecha, mi izquierda, yo sin él no soy nada. Y le digo a Gabriel, estoy cansada, perfecta jamás voy a ser, pero creo que he hecho lo mejor que he podido. Y yo he aprendido a controlar y a manejar esto que siento. Y en esta sala hay una persona que no me deja mentir porque me conoció en el caos y me conoció en la tranquilidad de la relación. Y me dice Gabriel, ¿y tú por qué es lo que quieres pedir? Le digo, pues no seguir en este suplicio de exámenes, de cirugías, porque siento que ya no puedo más con ese tema. Y me dice él, pero si es que usted se sanó hace tiempo. Usted se sanó el día que decidió soltar y dejar que su pareja decida por sí mismo dónde quiere estar y cómo quiere estar. Y usted acepte que si no quiere estar con usted, pues no está, y si quiere estar, ahí va a seguir. Entra al examen, iba con mi hija mayor, asustada, los dolores son tenaces cada vez que hacen examen. Y entregaban el resultado a los 8 días porque era con biopsia y todo eso. Y a los 8 días fuimos por los resultados. No solamente se detuvo el cáncer, sino que el virus ya no estaba. Y me decía Gabriel, después de que recibí los exámenes, yo me sentaba y mi hija se fue a hablar con el médico a exigir que me lo repitiera, porque era increíble que el virus no estuviese. O sea, el cáncer puede tenerse, pero el virus sigue presente en las células. Y el virus ya no estaba, entonces ella dijo, ya es del gremio médico, y dijo, no, aquí hay algo mal, algo hicieron mal. Entonces fue a pelear allá y yo me sentaba y yo decía, sí se puede. Si yo lo hago, sí se puede. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Y por qué se los cuento? Porque no hay perfección. Yo me sigo disgustando, hay cosas que no agradan, las hablo cuando las tengo que hablar, pero procuro ya no hacerlo desde la ira, sino desde lo que yo siento, yo. No desde lo que usted me hace, sino desde lo que yo siento. Y ahí seguimos, pero ya sin el cáncer. Y así como les cuento esta historia, tengo más o menos 12 pacientes que han sido curados de enfermedades terminales. Había uno que estaba en estado vegetativo en Alemania desde hacía 8 años por un tumor que le salió en la cabeza y lo iban a desahuciar. Y la hija desesperada me contactó y el señor actualmente lleva su vida lo más normal posible, en el uso pleno de todas sus facultades. Tengo pacientes de cáncer terminal en Italia que vino hasta Colombia solo por conocerme, porque los arcángeles por medio mío lo ayudaron a sanar. Entonces, querer es poder. Y todo esto que yo he vivido es para demostrar que sí se puede, que sí podemos sanar, que sí podemos vivir mejor, que podemos afrontar nuestras decisiones y las consecuencias buenas y no tan buenas de manera más tranquila y más fácil. Para finalizarles la historia, sigo en proceso de aprendizaje en un nivel más avanzado.
para muchos más fácil, para mí más difícil, porque ya cada defecto mío lo veo de una magnitud demasiado grande y entro en un estado de autocrítica y buscar sacarlo, corregirlo cuanto antes, pero ya de manera amorosa, ya de manera tranquila. Me lo merezco, todos nos lo merecemos. Por eso en cada sesión que tengo con ustedes, lo que hago por medio de los arcángeles es ayudarles a ver la solución más fácil y ellos en los mensajes les transmiten toda la solución fácil. Pero cuando tenemos que salir de la zona de confort, preferimos quedarnos ahí y seguir igual. Hace unos días una chica muy enojada decía, nada de lo que usted me dijo me salió, pero furiosa. Y yo me reí y le decía, pues es que yo no soy adivina, yo solo te transmití un mensaje. Si yo fuera adivina, ya me había ganado el baloto y todos estábamos en Cancún. Pero no es así, yo no soy adivina, yo solo transmito mensajes. Y aquí los que actúan son ustedes, los que toman decisiones son ustedes, en uso pleno de su libre albedrío, en uso pleno de sus facultades, pensando en ustedes y en lo que les conviene y en su felicidad. Pero de nada sirve recibir mensajes si no vamos a actuar, si no vamos a hacer los cambios. Todo va a seguir igual o peor y vamos a sufrir más, porque ya tenemos conocimiento de que podíamos haber cambiado la historia, pero no lo quisimos hacer. Y pues ahí es donde entran estas charlas que les estoy compartiendo, porque resulta que cuando morimos, se los he repetido desde la primera vez varias veces y irán tan cansona, pero es que cuando morimos, el dolor que sentimos en vida cuando un hijo nos miente o cuando descubrimos algo que nos incomoda de papá o de mamá o de nuestras parejas, allá se siente mucho, mucho más. Es más intenso, es más profundo y pues sería innecesario si nosotros en vida hubiésemos hecho cambios para ver las cosas como son y poder vivir con ellas sin sufrir, sino aceptando que cada uno de nosotros tiene procesos diferentes, maneras diferentes, pero que todos vamos a llegar al mismo lado, que es en la presencia de Dios Padre. Por eso comparto estas experiencias con ustedes. A mí me gustaría muchísimo las personas que han estado conmigo en sesión de arcángeles. Si alguna de ustedes se animara a compartir un pedacito pequeño, no importa que no prendamos cámara, pero un pedacito pequeño de lo que han hecho los arcángeles cuando ustedes actúan. Dianita, cuéntanos. Yo, Pau, yo soy una fiel agradecida de los arcángeles, tú lo sabes. Tú llegaste con los arcángeles a mi vida en un momento muy, muy, muy crítico. Eh, no sé si la empatía que hubo, la forma de comunicarse, las vivencias y además el hacer caso, que es mi especialidad, tú lo sabes, em, me llevaron a soltar con amor y con agradecimiento la situación. Y no solo esa, sino varias. Eh, para resumirles,
tuve que dejar atrás el trabajo de 15 años con una mano adelante y la otra atrás, literal, probar suerte en lo que estudié, que no era lo que estaba haciendo, am, y confiar en que todo iba a salir bien, con responsabilidades, porque tengo un muchacho que en ese momento dependía más de mí que ahorita. Y yo los invito a que cuando tengamos esas palabras y esas oportunidades, realmente eh, escuchemos, ¿no? O sea, a mí me gusta que me canten la tabla porque me confronta y es lo que me hace reaccionar. eh, y me lleva a avanzar, ¿no? Cuando escucho solamente lo que quiero escuchar, pues no me sirve para un jopo, pero cuando me confronto y hago la tarea y lloro y brinco y pataleo y actúo, es lo máximo. Es lo máximo. Yo vivo agradecida, lo comparto con quien veo que lo necesita. Si lo quieren recibir, pues está bien, y si no, pues al menos hace uno el intento. Me parece que es una oportunidad eh, única, es un privilegio, y todo lo que yo viví, he vivido y espero seguir viviendo de la mano de Pau y de sus mensajes de los arcángeles, es poder avanzar en procesos que sin ellos llevarían muchísimo tiempo, o incluso pueda que no lo cerrara porque pues uno es necio, terco y había estado programado para otras cosas diferentes. Gracias, Dianita, por compartirnos. Y hace Gracias 8 por días abrir tu se me corazón. calentó la cama. En la charla de hace 8 días te quitaron la hipotermia. Sí, Me sí, alegra y mucho. además venía con mucho dolor en mi vientre. Yo también he pasado por procesos difíciles en ese tema, y esta semana, Pau, me he sentido, incluso ya no estoy tomando pastillas para el dolor. Ay, qué bueno. Me alegra, Diana. Pati, compártenos, porfa. Buenas noches para todos. Bueno, es muy parecido a la experiencia de Diana en cuanto al tema de la gratitud. Gracias a las sesiones con Pau y los arcángeles, he tomado decisiones que jamás en mi vida pensé haber tomado. Me he confrontado de mil maneras que uno en la vida consciente piensa que está haciendo bien y se justifica, y realmente uno es el que debe decir, no puedo cambiar el exterior, tengo que cambiar mi forma de pensar para así cambiar mi forma de actuar y cambiar a donde yo me quiero mover, porque muchas veces nosotros decimos queremos, pero desde mi zona de confort. Ellos me han sacado mucho de mi zona de confort y siempre viven haciéndome la confrontación. Sí avanzó, pero retrocedió. ¿Qué pasó acá? O sea, ha sido una experiencia muy maravillosa. He tenido un crecimiento personal único y pues no, solamente gratitud. Mucha gratitud porque gracias a los arcángeles, a los mensajes y a Pau, me he dado cuenta que he podido hacer cosas que yo decía no soy capaz y acabamos. Gracias. Ay, gracias, Pati. Gracias por compartirnos. Me alegra mucho. ¿Alguien más quiere compartir? Jairo Andrés, Buenas cuéntanos. noches para todos. Bueno, mi tema con Gina Paola, pues ella llegó a mi vida después de tantos años. Y pues al inicio, como creo que a muchos de nosotros los mortales y terrenales, a veces uno es incrédulo de esas situaciones, de esas experiencias y de esos dones
que Dios nos pone y le puso a Gina Paola. Y pues uno poco a poco empezando a conocer, interactuando en esas sesiones que son muy bonitas, son muy angelicales, entra uno a comprender de cierta manera y de fondo lo que realmente uno tiene y que es para el bien de cada uno de nosotros. Está en nosotros en aprovechar y en realmente enfocar a lo que ellos nos aconsejan y nos indican en cada uno de nuestras vidas que debemos como actuar y mejorar y hacer esos cambios a veces que uno los ve que son agresivos y que uno por miedos se limita uno a tomar esas decisiones, pero de la mano de ellos, cuando uno lo ve más fácil y eso puede ser lo importante. Gratitud total contigo, hermanita, de todo lo que nos has apoyado a mí personalmente, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, y de lo que uno entra ya metido en este tema, a comprender realmente que uno de la mano de ellos logra absolutamente todo y se puede uno, como dice, estabilizar y tener a un futuro algo próspero y bueno y lindo para su vida y su familia. Eso es lo que he sentido en el tiempo que he estado compartiendo con Gina Paola, en dificultades, asesorándome de ellos, consejos, tomando decisiones, a uno vuelve, a empiece. Es algo que es un aprendizaje continuo y que lo hace uno y es lo normal de uno, de ser humano, que a veces uno no actúa de la mejor manera, uno no piensa como de pronto debía haber pensado, pero ellos están en su sabiduría ayudándonos y enfocándonos. Oiga, vea, no es tan difícil, hágalo así y no sufra. Y a veces uno sufre solito. Ese es el tema. Entonces, Sí. un saludo muy especial para todos, un abracito, hermanita, y muy presto a seguir escuchando todas las experiencias de todos. Gracias, gracias por compartir. ¿Alguien más que se anime? ¿No? Bueno, yo tengo una petición para ustedes que asisten y a los que no pudieron asistir y los conocen, hágasela saber. Para mí, este espacio que se abrió es sagrado. ¿Por qué lo siento y lo veo así? Porque yo estoy abriendo mi vida a ustedes con cosas muy íntimas, muy personales, pero que sé que sirven de apoyo, de motivación, de pronto de ejemplo de lo que no se debe hacer o de lo que sí se debe hacer. Y eso es para que evolucionemos, ¿sí? Pero no nos quedemos con el secreto de Gina Paola guardado. Compartamos, hay tanta gente necesitando en este momento, no solamente una voz de apoyo, sino esa asesoría de lo más sabio que son los arcángeles, que son los más cercanos a Dios, en cosas que solo ellos y el que va a sesión saben. Y podemos ayudar a que mucha gente aliviane carga. Entonces, yo quiero pedirles e invitarlos a que compartan. A mucha gente le da pena hacerlo. Pero miren, yo tengo pacientes médicos, y ustedes saben que la medicina va en contra de todo esto. Tengo pacientes psicólogos y psiquiatras. Tengo pacientes que para ellos lo que no se ve no existe. Tengo 3 ateos que no creen en Dios, pero han hecho el milagro en su vida. Uno de ellos estaba en quiebra total,
Estoy hablando de miles de millones de pesos, de dólares, yo le digo pesos. Y gracias a la actuación que esta persona decidió hacer en su vida acompañada de los arcángeles, gracias a eso pudo recuperar todo el dinero que le habían robado. Y hoy esa persona dice, yo no creo en Dios, pero sé que hay algo que me ayudó a transformar lo que yo tenía que cambiar y eso me llevó a otro nivel. Entonces, aquí no importa la religión, si eres cristiano, si eres ateo, si eres católico, si eres testigo, no. Aquí lo único que importa es el deseo del cambio acompañado de la fe en mí mismo. Me decía alguien, o sea que no debo creer en los arcángeles. Si quieres creer en ellos, cree. Recuerda que así como ellos están a diestra de Dios Padre, nosotros somos hijos de Dios y estamos hechos a su imagen y semejanza. De manera que somos tan merecedores de todo el conocimiento y cambio que queramos para poder estar al lado de Él. Entonces, compartamos, por favor. Ese es el favor que yo pido y sería una manera de decir, por medio de Paola, llegaron a mí, ellos cambiaron mi vida y hoy decido compartir esto con más gente. Entonces, la idea es llegar a todo aquel que se pueda y que lo necesite y que tenga el deseo de transformar vida. Bueno, hasta aquí todo muy bonito, muy hermoso. Sí, también he ayudado a bastantes amigas tuyas. Bueno, teníamos una tarea para quienes se animaran y eran contar sus historias raras, ¿sí? Yo las llamo raras porque es que uno de humano se asusta con todo eso. Cuando me siento a narrar, a veces en reuniones que hacemos, les gusta escucharme narrar cómo veo los muertos, cómo me cambian las cosas de sitio, cómo se me desaparecen las cosas y aparecen a los 2 meses de la nada, cómo se ven las sombras, cómo golpean las puertas. Y pues para mí todo eso es mi diario vivir y ya no me da miedo, ¿sí? Pero para la mayoría de mortales que no tienen los dones todavía desarrollados, porque todos tenemos los mismos dones, sino que no los hemos desarrollado, este tema es de mucho misterio, es miedoso, se imagina uno cosas malas. Y resulta que la mayoría de veces que tenemos y sentimos esas presencias es porque algo está pasando, hay un mensaje para nosotros. Entonces, en la encuesta que se hizo, ninguno tenía historia que contar. Yo sí tengo muchísimas para contarles y sobre esas historias pueden preguntar. Pero hoy vuelvo y hago la pregunta de manera abierta. ¿Alguno de ustedes ha vivido alguna situación que le haya generado ese miedo, que le parezca misterioso y que de pronto la quiera hoy narrar aquí y por medio de los arcángeles yo transmito el mensaje de qué fue lo que sucedió ese día? Sandrita, cuéntame. Buenas noches para todos. Paola, yo en alguna de las charlas que hemos tenido había comentado, yo sí he escuchado, o sea, a mí me pasaba mucho eso de que escuchaba ruidos, escuchaba que subían las escaleras, me cerraban la puerta, y fue cuando me pasó lo que yo te comenté el otro día, que alguien llegó y se acostó a mi lado y que bueno, todas esas cosas que me pasaron, pero pues no sé si eso tenga que ver con desencarnados, porque pues tú dijiste que no era como de, no se trataba como de eso, pero en mucho tiempo sí tuve que vivir eso hasta el punto
que me privaban, de que Ok. hasta en alguna oportunidad, y les va a sonar de pronto raro, pero en dos ocasiones yo sentía que se apoderaban de mi cuerpo y como tal tenía una relación. Ok. Bueno, Sandrita, el mensaje que te va a entregar el arcángel Miguel por medio mío es el siguiente. Cuando suceden este tipo de cosas, donde no solamente te privan, sino que sientes el acceso carnal como tal, hasta que te llevan al clímax y al orgasmo, en la mayoría de las veces tiene que ver con brujería. Cuando suceden estas cosas es porque hay un brujo manipulando un alma que quedó sin querer trascender y lo usan para estas cosas. Recuerda que aún después de fallecidos, las almas, el muerto, llamémoslo así para que entendamos más, tiene libertad de escoger qué quiere hacer, cómo quiere hacerlo. Y muchos de ellos quedan con la esencia de la maldad y se prestan para este tipo de situaciones que son bien delicadas. En el momento en que sucedió eso, tú tuviste que haber estado atravesando una ruptura sentimental muy fuerte, donde sentías muchísimo dolor. Y por lo general sucede en el momento en que estamos más débiles anímicamente. O sea, cuando tenemos más desespero, más ansiedad, más tristeza, que estamos llorando, que nos sentimos completamente solos. La palabra soledad tiene un significado trascendente que cuando lo apropiamos, la soledad se siente en todo, no solo en cuatro paredes, no solo en sitios, no solo estar sin personas, sino que uno se siente desolado hasta en el alma, en la esencia divina. ¿Qué pasa? Y ahí sí entro yo en la experiencia, hasta iba Miguel. Cuando sucedan cosas como estas, a cualquiera de nosotros nos puede pasar. La maldad existe y ahorita les voy a contar, después de que terminen ustedes de hablar, una historia real que acaba de pasar hace una semana, bien fuerte, sobre este tema precisamente. Cuando pasen cosas como esas, que ustedes se sienten privados totalmente, por lo general, el cuerpo del sistema nervioso reacciona con un miedo que ayuda mucho más a la parálisis total. Entonces, en medio de eso, debemos procurar visualizar en nuestra mente una luz completamente blanca. Blanca, lo más blanca posible. O sea, está la situación en la que tú estás tieso en la cama. Si vas a gritar, no te sale la voz. Y más encima sientes que te están o asfixiando o que sexualmente te están intentando acceder. Entonces tú imaginas la luz blanca, automáticamente va a llegar Gabriel Arcángel en compañía de Miguel y te van a quitar lo que hay ahí. Esa es la manera que tú tienes en el momento del caos de decir, no puedo hablar, no puedo orar, no me puedo cruzar para protegerme, pero sé que hay un poder que va por encima del mal y yo creo en ese poder. Y ahí llegan los arcángeles y te protegen. Últimamente, esto que tú estás narrando se está convirtiendo en un suceso muy frecuente. No eres la única que ha llegado con esto. Y es de cuidado. Y no esperen a ver si vuelve a pasar o si vuelve a suceder, no. Háblenlo con su guía espiritual, si tienen un padre. Si no lo tienen, vayan, oren, protéjanse. Muchísima oración, el poder de la oración es grandísimo. Pídanle a los arcángeles protección, porque son cosas de real cuidado, ¿sí? En el caso tuyo, ¿sí? Porque es muy diferente cuando es privación y resulta que médicamente estamos mal y tenemos privación de sueño en el sistema nervioso, ¿sí? Otra muy diferente, que pretendamos que un simple muerto nos haga eso, eso jamás pasa. Cuando lo hace un desencarnado, un muerto,
es porque un vivo lo está mandando. ¿Listo? Pero ya sabes qué hacer. Poder, tienes el Sí. poder. Cuéntame, Liz. Yo tengo muchas historias. ¿Sí me escuchan? Hola, hola, hola. Sí, sí te escuchamos, sí te escuchamos. Y bueno, ¿cuál cuento? La vez pasada yo había comentado del hecho de mi compañera que se había quitado la vida. Bueno, esa ya tú me dijiste y aún no logro comprender cómo alguien que se quita la vida trasciende tan rápido. Pero a partir de eso, en esa casa donde yo vi eso, que es donde viven mis papás, esa casa estuvo abandonada mucho tiempo. Y yo, después de que pasó eso con mi compañera que se quitó la vida, empecé a sentir cosas, las sillas giraban, se cerraban las puertas, hasta como tú dices, mi mamá consiguió con ayuda de una prima, que los hijos eran clarividentes y eran como de mi edad, un sacerdote y fueron a la casa y oraron y encontraron pues como una pepa de aguacate y había cosas de brujería. Y donde yo vi el día que hicieron el velorio de mi compañera, yo vi una sombra con el haz en la ventana y yo no estaba sola sino con una amiga. Ahí mismo mis primos que eran que son clarividentes me dijeron que habían visto una cabeza como colgando y había muchas cosas en la casa. Y por esas situaciones, cuando estábamos orando, como que hubo un lapso, como que nos bloqueábamos, como si se nos hubiera olvidado la oración del Padre Nuestro, que pues todo el mundo se la sabe. Y hubo un bloqueo ahí y entonces seguimos orando y ¡pum! Se abrieron y se cerraron las puertas. Y a partir de eso, bueno, se liberaron esas cosas, pero aún después, algunas veces que cuando yo duermo, me pasó alguna vez lo que Sandra dice y también se me pierden cosas. Este año se me perdió una cadena de oro que tenía la cruz y es de oro y no la encontré y fue de un momento a otro y no la volví a encontrar. Pues sí, eso es lo que me ha pasado y también lo que tú dijiste, lo de las brujas en Villavicencio cuando estuve donde un primo estaba durmiendo y sentí como que mi primo encima mío y de un momento a otro se transformó y era una bruja o era una persona, no sé, totalmente diferente y pum, me levantaba y en ese mismo momento relinchaba un caballo al frente de la casa y era madrugada. Y lo único que yo me he tenido que pegar o acoger es la oración. Las oraciones que yo he aprendido durante mi vida y los salmos del Padre Nuestro y el Dios te salve María. Y ahora que aprendí lo del Arcángel Miguel, ahora yo digo lo que tú dices de la luz azul y que corte con toda negatividad. Pero aún todavía siguen pasando esas cosas. Eso Ok. Bueno, Liz, te cuento que lo primero que narrabas que se te dificulta muchísimo entender cómo es que una persona que se suicida trasciende más fácil. A medida que te vas capacitando y tú vas creciendo, trascendiendo en conocimiento, lo vas a entender.
Ok. ¿Por qué? Porque muestra el arcángel Gabriel que tú tienes demasiadas creencias limitantes en el tema religioso debido a que en todo tu linaje se practica mucho la religión y la fe en determinado religión específica. Entonces, que pues obviamente traes eso muy arraigado, pero que con el tiempo lo vas a evolucionar, no porque te lo digan, sino porque el conocimiento va a llegar a ti muy fácilmente. Entonces lo vas a manejar mejor y a entender mejor. Te agradezco mucho que traigas el tema de lo de la brujería, de las cosas extrañas que pasaron en casa moviendo sillas. Porque esto lo que nos comprueba es lo que estamos hablando. Un desencarnado normalito, para bien, que está preparado para trascender, jamás estaría ahí. Tus primos clarividentes vieron que era maldad pura de algo que estaba sucediendo y por eso entraron a hacer lo más fuerte que hay, que es el poder de la oración. Y es lo que siempre se sugiere. Hay otro tema que tocaste que es muy interesante y es el de visualizar luces. Yo, por experiencia, o sea, yo soy muy respetuosa de lo que ven los demás, porque no puede ser que todos veamos lo mismo. Eso sería absurdo. Por ejemplo, tengo compañeras que tienen sus dones desarrollados y ellas ven los ángeles y los arcángeles con formas humanas, ¿sí? Yo no los veo así. Ellos tienen todos los colores en su aspecto, que no es humano, y yo a ellos los distingo por la voz. Inicialmente siempre se presentaban ante mí, me decían, antes de hablar decían, yo soy Gabriel, yo soy Jofiel, yo soy Uriel. Y cuando eran los ángeles, ellos siempre en el espejo me buscaban vidrios, espejos, y el vidrio o el espejo se empañaba y ellos escribían el nombre ahí y los identificaba así a los ángeles, ¿sí? Y ya con el tiempo, pues los distingo por las voces y por el lenguaje. Por ejemplo, hay gente que dice que los arcángeles son amorosos o no sé qué, y Gabriel me dice, oiga, qué ridículo es, Paola, ¿no ve que tenemos que hablar como hablan ustedes los humanos para que nos entiendan? Si hablamos en otros lenguajes, jamás nos van a entender ni nos van a hacer caso. Pero hay gente que dice que los escucha con amor, que los ven con formas humanas, que los ven con colores específicos, y ahí es a donde viene este comentario. Yo ahorita les puse el ejemplo que cuando pasen cosas como las que le pasó a Sandrita y también como las que le pasó a Liz, por favor, luz blanca, ¿por qué? Porque la luz blanca tiene demasiado poder. Blanco es asimilado con pureza, equilibrio y transparencia. Entonces, luz blanca. Pero si en el momento que están viviendo la experiencia, llamémosla diferente, ustedes invocan luz azul, luz roja, luz rosada, está perfecto, no hay problema. ¿Por qué? Porque es su ser invocando lo que necesitan en el momento y a su mente va a llegar el color que les va a dar protección. Entonces, está bien, eso está bien, no importa el tono que sea, eso está bien. Milis, te agradezco el aporte que nos acabas de hacer. Cecitar, cuéntanos. Buenas noches. Buenas En mi noches. caso, digamos que dos comentarios. Uno, pues yo no he sido consciente que haya visto cosas o a veces lo que siento es como un déjà vu, que me sucede algo y como si yo lo hubiera soñado antes, pero que pues digamos que, pues no es siempre, es como un sexto sentido, como si pues eso ya lo viví. Y el segundo tema, hace unos años, pues hace 3 años yo estuve pues en UCI, estuve entubado. Una de las, pues yo me acuerdo de 2 sueños. Yo estuve un mes en la clínica entubado, pues gracias a Dios salí de esa. Y uno de los temas que yo me acuerdo son 2 sueños, porque de hecho fue parte del tema salir desacondicionado, me tocó escribirlos, pues, porque salí sin motricidad.
uno era un lugar oscuro, oscuro y muy húmedo. Y yo sentía mucho frío y yo corría por todo lado y veía una luz lejísimos, una luz blanca, y yo corría hacia allá, pero nunca le alcanzaba. Pues digamos que eso es como, pues el único, el otro sueño también era más loco, pero o digamos que mucho más elaborado, por llamarlo de alguna manera, pero esos son los temas que, pues, que en mi caso tengo como cosas raras o extrañas que me hayan Ok. sucedido. Bueno, cuando hablamos de déjà vu, los arcángeles me han enseñado que cuando la persona dice, esto ya lo viví, esto ya pasó en algún lado, por lo general, ese es tema de toda una charla, por lo general es lo siguiente. Nosotros los que vamos a encarnar al ser humano, decidimos a dónde queremos ir. La naturaleza nos enseñó, los colegios, las creencias, la ciencia nos enseña que papá y mamá se unen y hay un proceso de gestación y ¡pum!, naciste. Resulta que no, eso es mucho más complejo y más estructurado de lo que nosotros podemos ver. Nosotros desde mucho antes ya tenemos escogido a dónde vamos a ir a enseñar, a qué sitio y a qué personas vamos a llegar a enseñar. En algunas ciencias holísticas se llamaría la reencarnación está segmentada y yo ya sé para dónde voy, ¿sí? Pero en palabras castizas, tú decides a dónde vas a llegar, a qué núcleo familiar vas a llegar, a qué linaje vas a llegar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se presenta el déjà vu, quiere decir que esa personita que está teniendo el déjà vu es de las personas que le gusta reencarnar y seguir sirviendo en el equilibrio de la humanidad, reencarnación tras reencarnación. Entonces, alguna parte de su subconsciente alcanza como a decir, uy, venga, otra vez esto, otra vez sucedió eso. Y cuando las personas me dicen eso, yo las aplaudo porque quiere decir que están en servicio de la humanidad, están en servicio de seguir ayudando con el equilibrio para que no haya destrucción. Entonces reencarnan y vuelven, ¿sí? Lo que tuviste en la UCI no son ningunos sueños. Resulta que cuando entramos a UCI y con medicamentos que nos ponen el cuerpo totalmente adormecido, pero estos medicamentos no controlan la parte de la coronilla, todo lo que va con la luz, y la parte álmica, que así los médicos no la crean, sí existe, sí está, científicamente ya está comprobado que sí existe. ¿Qué quiere decir? Que tu cuerpo estuvo en estado vegetativo, pero tu alma intentó querer irse ya. Y como el libre albedrío es en vida y es en muerte, tú intentaste hacerlo, pero no era el momento y regresaste. Por eso la sensación de humedad, por eso la sensación de oscuridad, y veías como que allá había una luz blanca, pero jamás ibas a alcanzar a llegar porque resulta que el que tiene el orden divino de eso dijo, todavía no es, devuélvete, vuelve a tu cuerpo, todavía queda bastante aprendizaje y evolución. Eso fue lo que sucedió. Y cada vez que les narren eso, recuerden esto que les estoy contando, porque es una experiencia donde Dios te está demostrando que tienes libertad y que debes usarla. Que así como la tuviste en un momento en que no tenías control del cuerpo para regresar al Padre, asimismo tienes libertad en vida para hacer lo mejor posible por ese mismo cuerpo. ¿Listo? Gracias por compartir. Magda, Gracias. cuéntanos. Magda Yamile, Buenas noches. buenas noches, cuéntanos. Bueno, tengo dos experiencias.
Pues la primera fue, digamos, con una amiga. Ella llegó, digamos, a mi sitio de trabajo y pues me dijo que sentía mi aura muy negra, demasiado negra. Entonces ella me empezó a enseñar sobre los arcángeles, sobre sus colores, sobre la velita de cada cual, ¿no? Y entonces, pues, una noche, pues yo siempre oro bastante. Y se dio la situación de que, pues, oré bastante porque, pues, me habían tenido bastantes situaciones, pues, un poco malas, digámoslo. Entonces, siempre la oración me acompaña. Y eso de que yo me acosté a dormir, pasarían, creería yo que unos 5 minutos cuando creo yo que mi subconsciente vio cuando una sombra negra se metió por los pies de mi cama y se me echó encima y trató pues de ahogarme, ¿no? O sea, fue una situación terrible porque era el peso demasiado y ahogarme. Y yo lo que tú decías, yo intentaba gritar, pero no me salía voz, luchaba mucho y hasta que pude invocar la sangre de Cristo y me soltó. Está bendita. Fue terrible, o sea, Esa sentí que me iba a claro. morir, horrible. Otra ocasión también, después de haber orado, me recosté normal a dormir y sentí que me abrieron la puerta, ¿sí? Yo siempre la cierro pero sentí que la abrieron. Yo, sin embargo, me quedé quieta y sentí cuando alguien se me acostó al lado, me tomó de las muñecas durísimo y luego pues fue más abajo de los hombros, me tomó también muy fuerte y también invoqué a la sangre de Cristo y al arcángel San Miguel que me protegiera. Al otro día sí efectivamente tenía los brazos negros, también sentí mucho miedo. Y otra ¿Hace ocasión, cuánto fue esto, Magda? ¿Hace eso cuánto fue fue, esto? bueno, la primera situación sí fue el año pasado. Y la segunda fue como en febrero, más o menos. Ok, Esas dos tú situaciones. necesitas, por favor, agendar urgente sesión personalizada. Te voy a decir por encima lo que está diciendo el arcángel Miguel. Primero, Sí, señor. para que puedas ver el aura de una persona, tienes que estar demasiado limpio, demasiado Ujú. limpio. De pronto fue que la amiga tuya te notó muy baja de nota y cuando uno está muy bajo de nota, todo alrededor se siente negativo. Y de pronto ella es una personita muy intuitiva y sintió esa negatividad en el momento, ¿sí? Ujú, Pero sí, señor. para que se ponga el aura negra en una persona, quiere decir que está a punto de morir. De resto Ujú. no se pone negra, nunca se pone negra. Y no creo que haya sido el caso de que tú ibas a morir. Más bien fue que te sintió negativa y ella lo expresó de esa manera. Y está bien que lo hagan porque eso lo pone uno en alerta, a ver cómo se cuida, qué está pasando, si es que emocionalmente estoy mal, si es que tengo que mirar qué pasa a mi alrededor. Miguel Arcángel me dice lo siguiente, tú en ese momento tienes un problema de brujería, tienes que hacer Ujú. una oración muy, muy potente, entrar en oración potente durante 21 días. A ti no han logrado hacerte daño, te quieren ver acostada en cama. Y Sí. es una persona que tiene que ver con tu pareja sentimental. Tiene que ver algo así como con una mujer bien fuerte y bien poderosa que te quiere lejos. Ujú. Entonces, para eso hay soluciones y no hay nada más potente que la oración. Y Sí, señor. cuando estoy canalizando para el Maestro Jesús, la sangre de Cristo, mira, te puede librar hasta de la misma muerte, ¿sí? Ujú. Pero lo que no se puede convertir en un hábito es que esta situación se siga repitiendo y tú sencillamente invoques sangre de Cristo porque no estamos haciendo nada. Hay que actuar, Magda, hay que actuar cuanto antes, Sí, señor. porque la maldad existe, la brujería existe, la gente mala existe
Y cuando a uno le permiten esas experiencias donde lo privan, donde te dejan morado, donde te toca, es porque te están diciendo, hey, actúa, te están haciendo mal, reacciona, aléjate de lo que te tienes que alejar. Entonces necesitas sesión privada, ¿listo? Si Sí, por señora. algún motivo no la quieres hacer o consideras que no es el momento, por favor, ve a donde tú creas, en la religión que tú creas, y entra en profunda oración durante 21 días seguidos. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, Sí, de gracias. hecho, perdóname, Dime, de hecho dime. tuve sueños, o en uno de ellos, donde yo me veía barriendo un cementerio viejo, muy, muy viejo. Y sí, en las velas me salía como si o sea, las personas que efectivamente me están haciendo cosas, me salía atada de pies y manos al lado de un ataúd, porque dicen que me quieren ver es muerta. Ay, no, yo no sé a dónde sale tanta maldad, de por Dios, protégete, actúa, haz algo, pero uy, no sé de dónde inventan tanta maldad y cómo se prestan para todo eso. Pero bueno, Ujú. es una realidad que hay que enfrentar, y créeme que los arcángeles, los ángeles y Dios Padre, todo lo pueden. Desde que tú tengas fe y actúes, todo lo pueden. Así que cambia la Así es. historia, quítate todo eso de encima, por favor. ¿Listo? Sí, señora. Igual Gracias te por puedo escribir al compartirnos tu interno, ¿verdad? historia. Si me Gracias, escribes sí, por señora. WhatsApp, miramos Ok, disponibilidad y todo. Luz Helena, vale, sí, señora. cuéntanos. Buenas noches para todos. Pues esta es mi primera vez y quería estar contigo, Paola, y bueno, te felicito porque la verdad no sabía que estabas haciendo esto. Bueno, tengo dos preguntas y dos inquietudes. En febrero y hace como 3 días vinieron dos personas diferentes que no se conocen y entraron a mi cuarto y me dijeron que había como una presencia. Eso me lo dijo alguien en febrero, pero listo. Y hace como 3 días vino alguien diferente que no se conocen y me dijo que había una presencia y que era masculina. Ahorita cuando tú dijiste que a veces mandaban a alguien para hacerle daño, eso él me dijo. Hace unos días empecé enferma, pero me dice que esa presencia anda en la casa hace 3 años haciendo eso. A veces el perro, tengo un perro pequeño, a veces ladra hacia a distintas partes, pero como si hubiera alguien. Empieza a latir y a latir como en dirección de donde, y ahí pues uno no ve nada, pero el perro sigue latiendo. La otra pregunta es que yo nunca casi me sueño con mi mami. Ella se llama Chavita y entonces se me apareció en unos sueños hace poco, pero ella estaba como malita, como enferma, y yo empecé a enfermarme. Entonces, esas son mis preguntas y mis inquietudes. Gracias por la respuesta. Ok, listo. Bueno, hay cosas que no puedo hablar, son muy privadas, pero voy a intentar resumirlas lo más posible. La presencia de tu mamá no es tu mamá. Tu mamá trascendió a los 4 días de fallecida. Yo la ayudé a pasar. Ella ha hecho presencia en tus sueños porque es la manera que tiene el arcángel Rafael de pedirte que no sigas sometiéndote a situaciones emocionales que te tienen atormentada y te han llevado a estar muy enferma y cada día más decaída. Entonces, como tu punto débil era y sigue siendo tu mamá en vida y el recuerdo de tu mamá fallecida, él la usa
para llegar a ti y que reacciones y pongas límite a lo que tienes que poner y punto final a lo que tienes que poner. ¿Listo? Eso por ese lado. En cuanto a la presencia que están viendo, me dice el arcángel Azrael que es tu papá no va a pasar, no quiere pasar y pues triste, pero tú ya sabes quién era, cómo era y por qué no quiere pasar. Entonces, en ese orden de ideas, para poderte ampliar el tema de tu papá, como son cosas tan delicadas, no son delicadas, son demasiado personales, yo te sugiero sesión personalizada, con eso de una vez te transmiten qué debes hacer en la habitación para que si él no quiere pasar, por favor salga de ahí y deje limpio el campo energético tuyo para que tú puedas trabajar en lo que tienes que dedicarte a trabajar para tu bien personal. ¿Listo? Listo. Entonces, Un por abrazo. favor, te comunico. Sí, Gracias por claro todo. que sí. Dios los ilumine a todos. Amén. Marcelita, cuéntanos. Bueno, muchas gracias, Pau. Son 3 situaciones y voy a contarlas lo más rápido que pueda. Digamos que de cuando era más joven, yo dormía y, y ya fuera de una siesta en la tarde o algo así, y yo me veía dormida. Y yo iba a rezar y eso se olvidaba cómo era rezar, no sabía cómo era rezar y sentía mucho miedo. Hasta después ya volvía como en sí y ya como que empezaba como a revolver el Padre Nuestro. Bueno, yo leí en un libro y era como algo de desdoblamiento, algo así. Eso fue eso, digamos que esa situación. Otra es, hace como 2 años, preciso ahora en septiembre, yo estaba dormida o estaba en el día y yo sentía, o siento, porque aún todavía, que algo ingresa por mi oído y siento un temblor por mi cuerpo feo y me hace llorar, me hace sentir miedo y ha sido 2 años así. Estoy, digamos, donde haya, digamos, que entra a un centro comercial y haya bastante gente, siento eso. Y es un desespero de irme de ese lugar, de donde empiezo a sentir eso, mm, quiero irme rápido. Esa es la segunda situación. Y la tercera, el año pasado estábamos con mi mamá en un aeropuerto y pasábamos ya migración, cuando yo le empecé a hablar a la niña de la que te recibe el pasaporte y le contestaba y mi mamá me quedó como mirando, la niña también, y le digo a mi mamá, es que le estoy contestando lo que ella me está preguntando. Dijo, pues que ella no te dijo nada. Y yo, bueno, le contestaba porque yo escuchaba lo que ella me quería preguntar. Bueno, pasó así. Luego ya nos sentamos, fuimos a comprar algo de comer, de tomar, y fue lo mismo con el muchacho que me atendió. Yo sentía que él me preguntaba y yo le contestaba, y mi mamá me decía, pero es que no te está hablando nadie. Y yo decía, pues entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esas son las 3 situaciones de cosas así, como por el tema de hoy. Bueno, te voy a hacer varias preguntas. Cuando cuando respondes a la persona que te dicen que nadie te preguntó nada, ¿tú esa pregunta la escuchaste en tu idioma o en otro idioma? No, en mi idioma, porque no, era mi idioma. Fue muy claro. Y cuando te sucedió las 2 veces, esa persona la veías muy, muy contenta, muy feliz o todo lo contrario. Pues la señora se asombró porque yo le hablaba y ella me decía, pues, ¿esta por qué me habla? Si no no le he preguntado nada. Y fueron dos personas diferentes. Bueno, Y no, ella no estaba ni contenta, más bien la señora fue como muy seria
y se quedó fue como asombrada de lo que yo le hablaba, pero era lo que yo le estaba respondiendo a lo que yo sentía que me estaba preguntando. Ok, bueno, eh, hay que agendarnos, ¿no? Es evidente con lo que narras que hay que agendar. Lo que sientes que pasa en el oído, tú estás en una, tú entraste en una depresión, pero despacio, hábleme despacio, espérate un segundo. Perdón, suele pasar. Tú entraste hace algún tiempo en una depresión crónica sumamente fuerte. Y esa depresión crónica te llevó a alucinar. En algún momento tú sentías que estabas perdiendo la razón, porque veías cosas que nadie más veía y solo tú veías, ¿sí? Fue a raíz de esa depresión, ¿sí? Donde tú no solamente estaba la situación que veías de escuchar, de ver, sino que a la vez entraste en tristeza profunda, no sabías, no entendías qué te pasaba, sentías miedo, sentías desolación, tristeza, desespero, ansiedad, todas juntas. ¿Qué quiere decir? Que el sistema nervioso colapsó. Pero resulta que tú buscaste ayuda médica y te dieron unos medicamentos que te ayudó a controlar un poco la situación. Pero tu parte intuitiva y sensitiva se dio cuenta que estás viendo cosas y estás escuchando cosas. Vuelvo y repito, todos tenemos los mismos dones. Somos hijos del mismo creador, somos iguales. Que pensemos, procedamos, actuamos y sentamos diferente no quiere decir que no tengamos las mismas capacidades, las mismas virtudes y el deseo de desarrollar todo a la vez, ¿sí? Dice Miguel Arcángel, esa parte intuitiva quedó ahí. Lo que escuchas es real, por eso respondes. Va a llegar el momento en que tú tengas que tomar una determinación. Si quieres eso en tu vida o si prefieres no quererlo. Me explico. Yo tengo los dones. Yo decidí desarrollar el primero que me fue dado. Después me llegó otro, después otro y otro. En este momento tengo 5 dones desarrollados. 5. Pero yo tuve la oportunidad de decidir si los quería o no. Lo mismo tú. Tú tienes la oportunidad de decir, sí voy a aceptar esto en mi vida, voy a ver qué es lo que pasa, te asesoras de un profesional y te empiezan a explicar todo y tú tomas la determinación. Pero asimismo, hay gente que dice, yo con esa vaina no puedo. De hecho, tengo gente en sesiones así. Tengo gente que tiene dones como el Chatsu, tengo gente que tiene dones con la evidencia. Pánico, yo no quiero más caos del que ya vivo, yo no quiero eso en mi vida. Entonces empezamos a cerrar toda esa parte para que no la tengas porque tú no la quieres. Entonces tú decides no tenerla. Entonces aquí lo que toca es que tengas sesión con arcángeles, que te expliquen bien qué estás pasando, qué es lo que estás viviendo ya más al detalle, de una manera más profunda, y tomes decisiones de qué vas a hacer con eso. Pero ni estás loca, ni te estás inventando, ni estás nada. Es una realidad que está ahí y que hay que decidir si la quieres o no la quieres. Así que Voy a confía en ti. Dime. adicionar algo porque a veces pienso algo, o sea, o llega a un pensamiento y pasarán, puede ser, no sé, días o quizá un mes y pasa. Eso que un día yo lo
me llegó, pasa. Y literal, como yo lo pensé o como me llegó, esas cosas pasan. Sí, ¿no? Se abrieron, o sea, por lo general cuando tenemos crisis nerviosas tan profundas, quedamos con ciertas cosas abiertas y hay que tomar determinaciones, si las quieres en tu vida, si no las quieres y cómo las vas a manejar. Y son ellos los que nos ayudan a orientar todo eso. Entonces, tómatelo con calma, relajada, en el momento que quieras, mira si lo vas a tratar, pero por ahora quédate con la confianza en ti mismo, de saber que sí está bien, que sí es real, ir con la confianza en los arcángeles y en Dios Padre, de que todo va a llegar en el momento en que tú decidas, ya sea abrirlo o cerrarlo sin problema. ¿Listo? Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Marcelita. Bendiciones. Katy, cuéntanos. Katy, Soy Marta, la hermana de haz que Marce. apareces como Katy. Sí, Bueno, es que Martica, tengo problemas. cuéntanos. ¿Cómo está? Bueno, Bien, bien. buenas noches para todos. Bueno, te voy a contar lo que yo he venido sintiendo. Cuando, como tú ya sabes, yo tomé la decisión de venirme a vivir a Villavicencio hace 14 años. Cuando yo llegué a una casa que tomé en arriendo. Y en esa casa, cuando yo me entraba a bañar, tenía un solo baño, yo entraba a ese baño y empezaba a sentir que alguien me miraba y tenía que hacer mi baño lo más rápido posible porque era la angustia más terrible del mundo estar en ese sitio. En ese sitio de la casa sentí siempre mucho miedo y tuve que quedar por mucho tiempo sola ahí y sentía que había un señor que me miraba. De la forma, si yo me bañaba desnuda, yo sentía más que él me miraba. Cuando me iba a descansar a mi habitación, era como más un miedo, ¿sí? De querer pedir ayuda y de querer estar con alguien que me acompañara. Eso fue hace ya 13, 14 años. Ahora acá en mi casa, en la parte de la cocina, cuando yo estoy ahí, siempre es en ese lugar. Siento las voces y volteo a mirar y veo una bola de muchos colores, ¿sí? Como una bola iluminada de muchos colores hacia el lado de la nevera. Y cuando yo volteo a mirar, me alumbra mucho mi cara. Si yo camino hacia otra parte de la casa, ella me viene siguiendo siempre. Yo tengo mis arcángeles en la entrada de mi puerta. Yo no salgo de mi casa sin autorizarlos a que me acompañen y me guíen y me protejan, ¿sí? Eso como que hasta ahí yo llego porque cuando algo me sigue, yo tengo que llegar a los arcángeles como para sentirme más protegida, ¿sí? Como, ¿qué te digo? La palabra, como si ellos me acogieran a lo que me relaja a no sentir el miedo por como ese seguimiento que siento. Eso es, Paulita. Bueno, en el primer caso, figúrate que en los llanos orientales y en Quindío hay algo que sucede que al inicio era inexplicable, pero ya puedo asesorarte en eso porque ya me consta qué es lo que pasa. Figúrate que toda esta zona de los llanos orientales es de mucho indígena, muchísimo indígena. Hace siglos, a inicios de esta tierra era de indígenas. Todo esto, aparte de que era un río, era de indígenas. Y ellos hacían rituales especiales donde cuando fallecían, ellos se enterraban,
pedían que su cuerpo fuera enterrado en su propiedad, porque le daban la orden a su alma de quedarse cuidando su propiedad para que los otros indígenas no pudieran llegar. Son tradiciones de ancestros indígenas muy fuertes. Y en los llanos orientales nos encontramos con eso muy seguido. Y ellos, no sé por qué tienen esa cosa especial, que ellos sí tienen la capacidad de hacerse sentir, hacerse ver todo lo que son indígenas. Yo nunca, ni siquiera he querido entrar a ahondar porque ustedes sí y el resto no. Yo me imagino en lo que he estudiado y en lo que me ha llegado información, que pues ellos hacían sus rituales y sus cosas especiales con la naturaleza, y pues de pronto les fue dado al tipo de alma indígena que tiene unas características especiales, esas cualidades donde pueden hacerse ver, sentir e incluso escuchar a veces. Entonces, ¿qué pasa? Yo compré el terreno X en no sé dónde y allá hice mi casa. Pues resulta que sin saber, ¿uno qué va a saber? Pues, y él está ahí, y él de ahí no se va a ir, llueva, truene o relampaguee. Llegue quien llegue, aprende a convivir con él porque jamás se va a ir. Y pasa muy, muy frecuentemente. Y ellos no se van, y ahí quedas todo el tiempo. Entonces son casas, por lo general, son casas donde la gente no permanece mucho. Siempre viven desocupándolas por alguna situación o simplemente porque la energía no se da. Pero pues tú tienes la capacidad de verlo, sentirlo, porque a raíz de la pérdida de tu hijo, tú quedaste con la parte intuitiva bien alta y bien abierta a todo esto. Eso por un lado. Por el otro, Martica, lo que estás viendo es tu ángel de la guarda, vive pegado a ti 24/7, se llama Yasesua, Yasesua. Cada vez que veas esa bolita de miles colores, dile Yasesua, hazme sentir tu amor, sígueme acompañando porque es Él. Y las voces que escuchan es porque Él tiene una cualidad muy especial y es de atraer a todos los seres que pueden ayudar a armonizar los sitios. Si tú te das cuenta, tú eres una persona que a donde llegas, armonizas sitios. Tú llegas y contigo llega la paz y la tranquilidad. Y la gente te debe decir muy seguido, ay, es que hablar contigo se siente una paz y una tranquilidad porque tu ángel de la guarda tiene esa potestad de llevar la paz y la tranquilidad contigo. Entonces, cada vez que veas esa luz fuerte, es Él y háblale, dile todo lo que quieras e incluso si necesitas algo, Él te ayuda. ¿Listo? Listo, Paulita. ¿Me repites, por favor, el nombre para grabármelo bien? Yasesua. Yasesua. Nunca lo había escuchado. Nunca lo había escuchado. No, yo Yasesua. tampoco. Me dijo, dile que yo soy Yasesua, su ángel del agua. Dios te Entonces, bendiga, Pau. háblale, no, con mucho cariño. Miren cómo en la vida, ustedes en la encuesta no me dijeron que tenían todas esas cosas para contarme. Y quedé sorprendida porque son de los míos, son de los míos. Ven y sienten cosas. Arley, cuéntanos. Buenas noches, Paola, ¿cómo estás? Y buenas noches para todos. ¿Me escuchas? Bien. Ah, bueno. Sí, te escuchamos. Bien, pues la verdad, primero, sobre la encuesta, no sabía, no estoy en el grupo, no sé cómo es. Entonces, hasta ahorita que Dile a Nico que escuché. me dé tu número y te agregamos. Vale, sí, yo le digo ahorita más tarde. Segundo, pues muy agradecido por todo.
Te felicito porque has tomado responsabilidad Tan por todo, bonito. porque has Gracias. aprendido. Es muy chévere, porque cada vez que uno aprende, crece la responsabilidad. Entonces te felicito por eso. Y Gracias. también, no sé, a mí me ha pasado mucho. Primero, pues en mi familia, como tú sabes y me dijiste hace 8 días, mis papás murieron hace mucho tiempo. Y todos Ok. dicen, sueño con mis papás. Habitualmente hay como por temporadas que yo me sueño mucho con ellos. De hecho, los veo muy bien. A mi mamá vestida de blanco, a mi papá con su traje, muy bien, siempre los veo bien. Entonces, pues no sé, eso me había tranquilizado mucho. Segundo, a mí me pasa que yo soy como, o sea, me acuesto a dormir y me empiezo a soñar algo. Y entonces muchas veces digo, ay, pucha, yo me estoy soñando algo, no me puedo despertar hasta que no termine el sueño. En una ocasión, sí, es una ocasión muy puntual, yo me soñé que iba en un carro, creo que era el carro de mi papá, bueno, no recuerdo bien. Cuando me vi envuelto como en una pelea, una batalla, por decirlo así, y yo dije, estoy soñando, pero no me puedo despertar porque yo tengo que terminar, era como por decirlo así, peleando como un espectro, una bruja. Y yo dije, no me puedo despertar hasta que no acabe con eso. Y pum, fue una batalla grandísima y ya, por decirlo así, maté a esa bruja, lo que fuera. Y entonces dije, ya, estoy tranquilo, me puedo despertar. Y me ha pasado como en 2, 3 ocasiones. Ok. Mira, cuando sueñes con tu papá y tu mamá, debes poner mucha atención a qué quiere qué sucede en el sueño, qué sucede en el sueño. Porque cuando es papá y mamá que ya han trascendido, que ya no están aquí, por lo general es el ángel de la guarda eh, cogiendo ese sueño, dice, este es necio, no me escucha, no atiende a todo lo que le pongo en alerta, entonces me meto al sueño. Y lo hace por el punto más débil que uno tiene, que por lo general son los papás, ¿sí? O alguien muy cercano a uno que ya no esté. Entonces debes poner atención al sueño para ver qué te quiere decir por medio del sueño. ¿Listo? Yo diría que el tema de la bruja, como me lo muestra el arcángel Jofiel en el sueño que tuviste, él me dice, él tiene que emprender luchas muy grandes. ¿Por qué? Porque desafortunadamente sus decisiones en el tema de manejo de sentimientos y emociones de sí mismo no han sido las más acertadas. Entonces él vive en una lucha constante consigo mismo por todo lo que le pasa. Entonces, Ya. aunque buscas culpables, aunque tú buscas culpables, esta charla hoy viene y se da aquí al rey porque llegó el momento en que tú debes soltar esas ganas de buscar culpables y empezar a asumir lo que traes contigo. Llegó el momento de hacer cambios. Entonces, anímate, mira qué, estudia bien, escribe qué es lo que hay que cambiar para que puedas empezar a trabajar. Ese sueño es la lucha contigo misma en lo que me dice. Pero pues tú sabes que aquí lo que puedo dar es muy poco porque somos bastante, es muy respetuoso que todos estemos abriendo nuestro corazón y nuestro ser para contar esto delante de más y pues no puedo entrar a ahondar mucho, primero porque somos y segundo por el tema de tiempo. ¿Listo? Vale, muchas gracias. Con mucho gusto. Dianita, cuéntanos. Ay, Pau, es que me pasó una cosa en este instante. ¿Qué pasó? Hacer una pregunta, me pasó 3 veces durante la llamada. No hay ruido
y me sale el letrero, ¿quieres hablar? Usa el micrófono, algo así. Sí. Sí, Eh, mira que esto no te pasa solo a ti. A mí me pasa súper seguido desde que estoy haciendo esto. Y resulta que cuando trabajamos con seres que no sé cómo explicar, lo tengo claro aquí, pero no sé cómo votar. La pregunta Resulta que que cuando tengo en mi mente, estamos no- energéticamente como estamos nosotros, hola, hola, te escucho. hola, ¿me escuchan? Bueno, resulta que como estamos energéticamente reunidos todos aquí, teniendo conversaciones que tienen que ver con muertos, con brujas, con ángeles, con arcángeles, con poder, porque todo esto es poder. Todo lo que tiene que ver con electricidad, con sonido, empieza a jugarnos malas pasadas. Yo las pasadas les dije a ustedes, hay que estar atentos porque pasan cosas que de pronto no percibimos y no es que sean malas, sino que es por el tema que estamos tratando, que es energéticamente poderoso. Y por eso yo lo lidero, para que nada se nos salga de control, porque pueden llegar a jugarnos mala pasada. Dime. La pregunta que tenía en mi cabecita cuando sucedió esas 3 veces es, y no es nada que ver con el tema de hoy, pero es que las cenizas de mis abuelos las tiene una de mis tías en su habitación. Yo ustedes, algunos conocerán a mis abuelos, pero yo soy de Ubaté. Y siempre he tenido esa sensación de que no es algo saludable, además de que no nos permite, pues, ir a llevar unas flores todo el tiempo o lo que sea que uno quisiera a veces poder hacer, ¿no? Yo lo hago en mi interior, pero eso que trae, Lo que, conlleva pues lo para... que pasa es que eso psicológicamente no es sano, porque tú estás visualizando en las cenizas un cuerpo que ya no existe, ¿sí? Psicológicamente eso tiene una connotación, que pues no soy la indicada para hablar del tema. Pero lo que sí te puedo decir es que energéticamente es como si tú tuvieras un cuerpo de un muerto, de un fallecido ahí. El hecho de que esté quemado no quiere decir que no esté ahí. Ahí está. Y ese no es el sitio para ese tipo de residuo orgánico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que está el vivo y la energía tiene que estar limpia. Y tienes allá en una cajita, en una cosita, que no es el sitio apropiado, unas cenizas del fallecido. Entonces empieza todo a jugar una mala pasada energética y físicamente en el sitio. Entonces, eso no es conveniente. Ahora, es respetable que ella lo haga por sus creencias, porque de pronto ella siente que esa es la manera que tiene para honrarlos, pero obviamente que no es lo correcto. Pero pues, dime quién le dice que no. Si es me estamos hablando a Miguel, que es una persona sumamente terca, dice, ay, eso deje así, ay, no se meta. Entonces, pues, son creencias, así como los católicos tienen sus rosarios para recordarlos, así como otros sencillamente van al cementerio y dejan flores, así como otros las cenizas las botan al mar, otros siembran una planta. Son creencias y como tú honres a tus seres queridos fallecidos, debe ser visto con todo el respeto del mundo. Pero hay cosas que están bien y hay cosas que no están mal. Ya muy distinto el manejo emocional que se le dé a eso ya es otro tema que trataremos más adelante. ¿Listo? Bueno, niños, van a ser las 10 de la noche
y nosotros estamos felices acá. Yo sé que ustedes están cansados porque día laboral y todo eso, es un miércoles. Voy a descansar 8 días. Estoy en un proceso bien fuerte, poniendo limitantes a lo loco, porque es que hay cosas que se me salen a veces de control y tiendo como al ser necia, y estoy en un proceso de limitantes. Entonces, en ese orden de ideas, voy a descansar 8 días. Quiere decir que de hoy en 8 no va a haber reunión. Pero estoy preparando las próximas charlas y son 3 charlas bien potentes. Una, ¿por qué no es conveniente llorar eternamente a los muertos? ¿Por qué es sano para los vivos soltar eso? Y lo vamos a entender, ay, pasó una sombra, y lo vamos a entender de una manera amorosa y no dolorosa. Esa va a ser una charla. La segunda charla va a ser por qué debemos aplicar los mensajes de los arcángeles a nuestra vida, a la de nosotros. Y eso tiene una explicación por qué lo vamos a tratar. Porque, y les voy a contar aquí a la carrera, llegó un punto en que me cansé de tener pacientes necios que cogen los mensajes de los arcángeles y van y los acomodan convenientemente a los familiares. Entonces van y le dicen, no, es que a mí los arcángeles me dijeron no sé qué cosa, y resulta que los arcángeles no dijeron eso. Los arcángeles le dieron mensaje fue a usted, no a sus familiares, y el que tiene que cambiar es usted. Entonces, por eso vamos a tratar ese tema, por cómo debemos aplicar esos mensajes a nuestras vidas y por qué debemos hacerlo. Y el tercer tema que vamos a tratar es uno que es fuerte. ¿Estoy preparado para morir? Va a estar bien bueno. Entonces, descanso 8 días, agenda de sesiones abiertas, compartan todo lo que puedan. Sigo subiendo contenido en redes, mensajes de lo que me pasa a diario o de lo que me dicen que les diga. Y siempre con una manera educativa para que lo puedan aplicar. Les agradezco enormemente, un abrazote para todos, para los nuevos, para los antiguos, y gracias. Paola, Chaito, feliz noche para todos. Paola, Chao. porfa, los que de pronto tienes nuevos para que los vayas uniendo. Es que muchas veces pues igual nosotros compartimos, pero sería bueno que los fueras uniendo al grupo. Pues yo a él no se unió, pero toca seguir. Pásenme números porque no tengo el de todos. ¿Listo? Vale, gracias. Buenas noches para todos. Dios les bendiga. Abrazo, chao. Bendiciones. Muchas Chao, gracias. feliz noche. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana, muchas gracias. Bendiciones.